Call is now being recorded. Ahí está. ¿Lo están viendo? Esperen que yo estoy viendo los mensajes. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Bárbaro, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con función homográfica. Esperen que voy a poner los mensajes. Así puedo leer lo que escriben. Listo. Buenísimo. Bueno, y entonces vamos a arrancar con función homográfica. La forma en la que se presenta la función homográfica, digamos el molde, se puede definir de dos maneras. Es como las cuadráticas, que se podían definir de tres maneras diferentes. Bueno, acá también hay una forma que se llama forma racional, que es cociente de dos lineales, ¿ven? AX más B sobre CX más D. Lo que tiene que suceder para que se pueda usar esta forma es que C sea distinto de 0. C tiene que ser distinto de 0 porque si no, si C vale 0, todo el denominador me queda como un número. Y una lineal sobre un número lo que me da es una recta constante. Y eso no queremos. El denominador tiene que ser distinto de 0 como siempre. Y también se da esta condición que, bueno, cuando definimos funciones homográficas, siempre se da. Y la otra forma de escribir es la forma canónica, que es A sobre B por X más C más D. Esta es la otra manera, donde B tiene que ser distinto de 0, y bueno, BX más C también tiene que ser distinto de 0. A ver, vamos a ver si podemos mostrarles con GeoGebra. A ver si abre. Ahí está. Bueno, ¿ven? Esta forma es la forma racional. Y recién les decía, C tiene que ser distinto de 0, simplemente porque si C vale 0, si esto vale 0, fíjense que me queda A por X más B sobre un número, y A por X más B sobre un número es de nuevo una recta. Fíjense que si yo pongo acá C igual a 0, opa, 0, justo 0. Bueno, se me requete fue porque, a ver, porque no estaba definido. A ver ahí. Ahí. ¿Ven? Si C vale 0, esta es la importante, C está valiendo 0, esto me queda una recta. Si A vale 0, no. O sea, A no tiene ningún problema. C es la que no puede valer 0. Bueno, lo importante, fíjense qué tipo de gráfico tenemos. ¿Ven? Este gráfico se llama hipérbola. Son dos ramas, una acá para abajo y otra acá. Y además, todas las funciones homográficas tienen una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Fíjense que esta es una función homográfica que es decreciente. Si yo voy caminando por la función, ven que siempre voy bajando, 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 bajando. Si nosotros cambiamos alguno de los parámetros, a ver, ahí, fíjense, ahí está, fíjense que transformamos la función, de nuevo tenemos una homográfica, pero ahora se transforma en una homográfica creciente. Fíjense que cuando yo voy cambiando los numeritos, ¿ven? Cambia de una a otra con el valor de A, pero siempre tengo como gráfico una hipérbola. Las ramas se van acercando, se van alejando, la función va subiendo o va bajando, ¿ven? Pero siempre queda con la misma pinta. Entonces,
El gráfico de una función homográfica siempre va a ser una hipérbola. Va a ser una hipérbola del estilo de esta, que es una hipérbola decreciente, o una hipérbola del estilo de esta, que es creciente. Tenemos una asíntota vertical, tenemos una asíntota horizontal, siempre, siempre, siempre. Y como casos especiales, les puse la función f de x igual a 1 sobre x, que aunque no parezca, esto es, porque se acuerdan que habíamos dicho, como forma general, f de x en la forma racional a por x más b sobre c por x más d, donde a, b, c, d son numeritos. Bueno, acá lo que sucede es que a vale 0, b vale 1, c vale 1 y d vale 0. Entonces, en estas condiciones me queda 0 por x, 0, más 1, 1. Y abajo me queda 1 por x más 0, x. Entonces, este es un caso especial de una función homográfica, f de x igual a 1 sobre x. El otro caso especial es menos 1 sobre x, ¿ven? Menos 1 sobre x, justamente me queda siempre la cruz de asíntotas, pero en vez de quedarme en lo que sería el primer y tercer cuadrante, las ramas me quedan en el segundo y cuarto cuadrante. En este caso tengo una función que es decreciente. Y acá tengo una que es creciente. Es como pasaba con las cuadráticas, que uno podía tener ramas hacia arriba, ramas hacia abajo. Bueno, acá lo que puedo tener, si uno toma en cuenta la cruz de asíntotas, puede ser que estén en lo que sería el primer y tercer cuadrante o en el segundo y el cuarto, siempre enfrentadas, ¿sí? Muy bien. Las hipérbolas siempre van a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Ya dijimos, esta es decreciente y esta es creciente. Y entonces, al tener siempre una asíntota vertical, el dominio de una función homográfica siempre van a ser los reales menos la asíntota vertical. Y la imagen va a estar dada siempre por los reales menos la asíntota horizontal. Siempre. Para graficar una función homográfica, alcanza con conocer la cruz de asíntotas y un punto cualquiera del gráfico. Si nosotros ubicamos dónde están las asíntotas, o sea, hacemos la cruz de asíntotas, la vertical y la horizontal. Después, por ejemplo, si yo encuentro que el gráfico de la función pasa por este punto, entonces ya sé que una de las ramas va a tener que venir por este punto, o sea, por este cuadrante, digamos. Entonces, automáticamente, enfrentada y simétrica, tiene que estar la otra rama. Entonces, siempre con encontrar la cruz de asíntotas y un punto, ya sabemos cómo graficar una función homográfica. Este es el ejercicio 11 de la guía. Dice hallar el dominio, imagen, ceros, intervalos de positividad y de negatividad, y las ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales de la función, y finalmente hacer un gráfico de, y me dan esta función. Fíjense que esta función está escrita en forma canónica, ¿sí? Una de las definiciones que dimos es que f de x es a sobre b por x más c más d. Bueno, acá a vale 3, x está multiplicado por un 1, así que entonces b vale 1, y c, que es el número solito, acá es 2. Y después dice más 1 aparte, y esto entonces es 1. Esto está escrita en forma canónica, es una función homográfica. Está piola que uno pueda reconocer la fórmula de una función homográfica cuando la ve, porque entonces podemos nosotros poner muchas conclusiones solamente escribiendo que la función es homográfica. Ahora van a ver. Dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Siempre cuando uno saca el dominio, lo que hace es mirar qué problemas puede tener la x. Y acá lo único que veo es que x más 2 no tiene que ser 0. Así que x distinto de menos 2, y el valor que no puede tener x, menos 2. Pero nosotros sabemos que la función es homográfica. Entonces uno dice,
F, escribe, F es homográfica. Y al ser homográfica, automáticamente sabemos entonces que el valor fuera del dominio tiene que ser la asíntota vertical. ¿Sí? Necesariamente tiene que ser el menos 2. Asíntota vertical, x igual a menos 2. Y acá escribiríamos, por ser F homográfica. Muy bien. Si lo queremos hacer analíticamente, es decir, ¿cómo haríamos ahora para encontrar una asíntota vertical analíticamente? Bueno, había que hacer el límite, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vieron con Mauro la clase pasada. Sí, límite X tendiendo a infinito y menos infinito. No, la vertical. Si lo quisiéramos hacer analíticamente a la vertical, haríamos, lo que vos decís está perfecto para la horizontal y lo vamos a hacer ahora. Pero si yo quisiera, en lugar de decir, bueno, tenemos que sacar, tenemos que ver los grados, ¿no? ¿Era? sí, también, pero acá directamente, como está muy fácil escrita la función, hago x tendiendo a menos 2, 3 sobre x más 2 está tendiendo a 0, así que entonces todo esto tiende a infinito y la cuenta me da infinito. Siempre recordando, un número fijo sobre 0 tiende a infinito. ¿Sí? Lo que vos decís lo de los grados lo vamos a usar también, ¿eh? No en homográficas en general tanto, pero sí. Bueno, sí, en homográficas cuando están escritos en forma racional también, dije pavadas. Asíntota horizontal, ahí va lo que vos decís. Límite cuando x tiende a infinito, en este caso hacemos más infinito, igual fíjense que la asíntota es la misma de los dos lados, ¿no? Más infinito y menos infinito. O sea, la asíntota horizontal en una función homográfica, f es homográfica, entonces la asíntota horizontal es a derecha y a izquierda. Y cuando es a derecha y a izquierda, la misma, decimos directamente que tiene una asíntota horizontal, no decimos de qué lado. ¿Sí? Muy bien, límite cuando x tiende a más infinito. Si tiende a más infinito, entonces x más 2 va a tender a más infinito. Un número fijo sobre algo que tiende a infinito, bueno, acá vamos a borrar eso que se superpuso. Ahí va. Un número fijo sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Entonces toda la cuenta se va a parar a 1. ¿Sí? 0 más 1 es 1. Entonces I igual a 1 es asíntota horizontal de F. Y lo que decíamos hoy es a derecha, es asíntota horizontal a derecha y a izquierda, pues F es homográfica. Muy bien, la imagen. El ejercicio me pedía imagen. Acuérdense siempre, el dominio de la función son los reales menos la asíntota vertical, y la imagen de la función son los reales menos la asíntota horizontal. Acabamos de encontrar el valor de la asíntota horizontal, que es igual a 1, entonces automáticamente la imagen de la función son los reales menos el 1. El gráfico. Primero, marcábamos la cruz de asíntotas, x igual a menos 2 y igual a 1, o sea, la vertical y la horizontal. Marcamos la vertical, marcamos la horizontal. Buscamos un punto cualquiera, ¿sí? Perdón, ¿podés volver atrás que me olvidé de copiar algo? ¿Sí? De la Igual grabación. acordate que yo les dejo la grabación, Ah, ok, acá. ok. Les dejo la grabación y el PDF. Gracias. ¿Esta era la que querías ver? Sí, sí, ahí está, profe, gracias. Listo.
Decíamos, primero marcamos la cruz de asíntotas, x igual a menos 2 y igual a 1. Marcábamos la vertical en menos 2, la horizontal en 1. Buscábamos un punto del gráfico, un punto cualquiera del gráfico. Puede ser un punto cualquiera, y acá les pongo, como nos piden encontrar conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros, en el conjunto de ceros está la raíz. Entonces busquemos la raíz, así ya encontramos algo más que nos pide el enunciado. Siempre para buscar una raíz planteamos función igualada a 0. Entonces la función era 3 sobre x más 2 más 1 igual a 0. Paso el 1 restando. Pasamos x más 2 multiplicando para el otro lado. Nos queda 3 igual, distribuimos acá, me queda menos x menos 2. Y yo quería encontrar x, así que entonces lo que hago es, paso x para este lado y el 3 lo paso restando para el otro lado. Entonces me queda menos 3 menos 2 igual a x. Así que entonces x es igual a menos 5. Y ahí encontré la raíz, menos 5. Bueno, ahora tengo la cruz de asíntotas y tengo un punto. Si la función tiene que pasar por este punto, ya sé que una de las ramas tiene que venir acá. Y automáticamente, si una de las ramas viene acá, la otra tiene que ir simétricamente enfrentada. Entonces me queda el gráfico de la función así. ¿Se entendió esto? Sí, profe. En la otra igual elegiste un punto cualquiera, ¿no? Elegí un punto cualquiera. Lo que pasa es que como el ejercicio pide también encontrar el conjunto de ceros, entonces dije, bueno, ya que tengo que buscar la raíz, la busco ahora. Si un punto cualquiera puede ser la raíz de la función. Entonces busco Sí, el sí. que me conviene. Podría haber sido otro, claro, podría haber buscado otro. Pero como justo me pedía esto, Y así hacemos. dependiendo a lo que te da la raíz, después haces la otra, Exacto. ok, la otra parábola. La otra, exacto. Una vez que uno sabe que una de las ramas viene de este lado, automáticamente la otra tiene que ir enfrentada. Entonces ya tenés simétrica la otra rama. Estas también son simétricas. ¿Se acuerdan con las cuadráticas que uno decía, bueno, si yo tengo acá una mitad de parábola, la otra mitad es simétrica, ¿sí? Y acá a partir del vértice, digamos, una mitad, una rama era simétrica con la otra. Bueno, acá también hay dos ramas y son esta que viene acá bajando y esta que viene acá bajando arriba. También son simétricas, pero son simétricas con respecto al cruce de las asíntotas, son respecto a este punto. O si quieren, pueden pasar una recta por acá y decir que son simétricas respecto a esta recta. También es cierto. Bueno, entonces, tenemos la raíz. El ejercicio nos pedía aparte conjunto de positividad y conjunto de negatividad de la función. Yo ya tengo acá un gráfico aproximado de la función. ¿Cuál sería el conjunto de positividad? Positividad, recuerden que era cuando la función está por encima del eje. Son los x para los cuales la función está encima. ¿Sí? La función tiene que tener imágenes positivas. ¿Cuáles son esos valores? O esos intervalos, mejor dicho, pues van a ser intervalos. Yo veo acá, empezamos con el menos infinito, acá terminaremos con el más infinito. De menos infinito a menos 5. Muy bien, esto. ¿Y dónde más es positiva? De menos 2 a Sí, más infinito. perfecto. Ahí está. ¿Ven? Acá la función es positiva, eso ya lo tenemos. Y entonces, ¿dónde va a ser negativa? Lo que me falta llenar. De menos 5 Menos a... 5 a menos 2. Perfecto. Muy bien. Conjunto de ceros entonces es menos 5. El conjunto de positividad es perfectamente lo que ustedes dijeron. Y el conjunto de negatividad también es lo que ustedes dijeron. Y esto lo sacamos del gráfico. Cuando uno resuelve un ejercicio, tiene que escribir de dónde sacó
conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Entonces, en este caso, hubiéramos puesto, en el gráfico vemos, así. En el gráfico vemos, y así le indicamos a la persona que está corrigiendo, puse graficamos, en el gráfico vemos. Ustedes van a tener que resolver un cuestionario, así que entonces no van a tener que justificar. Pero, por ejemplo, si yo entrego, si hay algo de esto en una actividad, uno tiene que decir de dónde saca la información, ¿sí? Si lo sacó del gráfico, si lo sacó de, ahora vamos a ver que hay otra manera, o si lo hizo analíticamente. Yo normalmente lo que hago, si a mí me piden hacer esto, es trabajar con el gráfico, porque trabajar con gráficos en homográficas es muy fácil. Entonces, prefiero directamente mirarlo del gráfico y chao. Pero no es la única manera que hay de resolver esto. Profe, eso que preguntaron en el chat, ¿puede ser para sacar los conjuntos de positividad y negatividad y tener un gráfico para sacar las cosas más fácil? Creo A yo. ver. Estaba mirando ahora lo que preguntaron en el chat. Pusieron, ¿para qué serviría elegir un punto cualquiera? ¿Esa pregunta es? Sí, No sí. entiendo. Sí, volvemos atrás. ¿Para qué me sirve un punto cualquiera? Si yo hasta acá lo único que tengo son la cruz de asíntotas, vos no tenés nada más que la cruz de asíntotas. ¿Cómo sabés cómo van las ramas? A ver. Claro, pero lo que yo decía es que también Sí. te ayuda a pensar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Porque Tener si un vos punto. no tenés la raíz, no Mm, tenés nada. claro, Tenés que claro. pensar todo de la cabeza. Exactamente, por eso elegí, yo podía elegir un punto cualquiera de la función. Lo que pasa es que me convenía la raíz por eso que vos decís, porque me van a pedir positividad y negatividad. A ver, quedó medio torcido, pero bueno. Acá tenemos la vertical en -2. La horizontal la tenemos en 1, ¿sí? Lo que hacemos es buscar un punto cualquiera, pero es realmente cualquiera. La función era f de x igual a 3 sobre x más 2 más 1. Si yo quiero buscar un punto cualquiera del gráfico, lo que voy a hacer es una tablita, ¿no? X, y acá calculo el valor que le corresponde a la imagen. Por ejemplo, yo puedo poner x igual a 0. Si pongo x igual a 0, me queda 3 sobre 0 más 2 más 1. Esto es 3 medios más 1. 5 medios. ¿Sí? 5 medios es 2,5. Quiere decir entonces que yo tengo un punto del gráfico de la función, lo voy a poner en otro color, yo tengo un punto del gráfico de la función por acá arriba en 2,5, ¿sí? Es el punto, fíjense que es 0, 5 medios el punto, ¿verdad? Siempre el punto se arma con el x y su correspondiente imagen. Todos los puntos son de la forma x, f de x. Esto es lo que uno pone sobre el eje y, ¿sí? En el eje y siempre leo imágenes. Entonces es 0, 5 medios. El punto 0, 5 medios, o sea, el punto 0, 2,5 va a andar, qué sé yo, por acá arriba. Supongamos que esto es 2,5. Entonces el punto 0, 2,5 está por acá arriba. Listo, quiere decir que una de las ramas tiene que venir por acá y respetar las asíntotas, ¿no? Tiene que tener esta asíntota horizontal y respetar la vertical. Si una rama viene por acá, la otra va a tener que venir simétrica respetando las asíntotas. Y ahí tengo el gráfico de la función que es como este. Y eso lo hice sabiendo este punto. Pero ahora, ¿este punto me sirve para algo, para el resto de lo que me piden? Me piden positividad, negatividad y 0. Y no, la verdad que me sirve muy lindo para hacer el gráfico, pero no para contestar positividad, negatividad y ceros.
¿Se entendió, Lucas, ahora por qué elijo un punto cualquiera? No contesta. Bueno, los demás, ¿entienden por qué tenemos que elegir un punto cualquiera para poder hacer un gráfico aproximado? ¿Sí, no? ¿Están ahí? Sí, sí. Hola, había pensado que servía para sacar, justamente, pero para sacar las raíces no te sirve, Lucas, un punto cualquiera. El que te sirve es este, la raíz. Este es el que me sirve para la raíz, que fue el que calculé acá, ¿ves? Cuando yo planteé f de x igual a 0, lo que estoy haciendo es buscar este punto, no cualquiera. Yo acá, en este análisis que te hice arriba, el que busqué fue este. Está muy lindo, es un punto del gráfico, es verdad, y me va a servir para hacer el dibujito de la función, pero no me va a servir para encontrar positividad, negatividad y ceros. Para encontrar positividad, negatividad y ceros, lo que me conviene buscar es justamente el cero, la raíz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Comentario. ¿Podemos usar el corolario del teorema de Bolzano para encontrar C más y C menos? O sea, para hacerlo analíticamente. Cuando uno plantea usar el corolario del teorema de Bolzano, quiere decir que voy a encontrar C más y C menos analíticamente. Siempre. Bolzano me permite encontrar C más y C menos sin tener el gráfico. Cuando hablamos de analíticamente es sin tener el gráfico. Y la pregunta es, ¿lo podremos usar? Bueno, el problema que tenía el corolario del teorema de Bolzano, no sé si recuerdan, es que tengo que asegurarme que la función sea continua en los intervalos donde uno analiza. Entonces tenemos que pensar a ver qué pasa con la continuidad de una función homográfica. Entonces, recordemos la idea de continuidad. La idea de continuidad, ¿qué es? Una función es continua en un intervalo cuando podemos recorrer su gráfico sin levantar el gráfico del papel. El lápiz del papel. Acá tenemos la hipérbola y fíjense, acá puse la manito que va dibujando la función. Yo puedo dibujar una rama, acá levanto el lápiz y vuelvo a dibujar la otra rama. La función es continua, de menos infinito hasta el valor de a, que es justamente donde la función tiene la asíntota vertical. Y después también es continua, salteo ese valor, y es continua también la otra rama. Es decir, que la función es continua, de menos infinito el valor de a, y de a más infinito. Quiere decir entonces que la función es continua, a ver si lo escribí, sí. Las funciones homográficas son continuas en todo su dominio, ¿sí? Por ahí cuando uno lee esto de que son continuas, me van a decir, Patricia, esto no es continuo. Claramente acá en A vos tenés lo que se llama una discontinuidad, porque hay un salto de la función. Sí, es verdad, en el A, en el valor A, no es continua la función. Pero si uno mira esta función homográfica, el dominio de la función van a ser los reales menos justamente el valor de a, que es donde está la asíntota vertical. Entonces, el dominio de la función no incluye este valor donde está el problema. Por eso decimos que son continuas en todo su dominio. Esto es parte del dominio, el a lo salteo, simplemente porque no es parte de la función, porque no está en el dominio, y después vuelvo a dibujar la rama y es continua también en toda la parte del dominio. Todas las funciones que van a ver ustedes en realidad son continuas en su dominio. No quiere decir que sean continuas siempre. Si a mí me preguntan y me tiran esta función y me preguntan ¿es continua? Yo les voy a decir, y no, acá en A tenés un problema, ahí no es continua. Ahora yo te pregunto, ¿es continua en su dominio? Y entonces digo, ah, no, en su dominio sí. ¿Entienden la diferencia? Las homográficas son continuas, pero dentro de su dominio, es decir, en los intervalos de menos infinito a A y de A a más infinito. Ahí sí es continua. Entonces, ahí sí podemos usar el corolario del teorema de Bolzano.
Vamos a encontrar C más y C menos analíticamente. Los datos que tenemos, la fórmula de la función, tengo el dominio y acuérdense que Bolzano necesita la raíz. Entonces con eso armo los intervalos. Primero marcamos el dominio. El dominio es de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. ¿Sí? Los reales menos el menos 2. Tengo que sacar el menos 2. Marcamos la raíz. La raíz era menos 5. Y ahora marcamos los intervalos. Los intervalos nos quedan de menos infinito a menos 5, de menos 5 a menos 2, de menos 2 a más infinito. Acuérdense que acá estaba la asíntota vertical. Entonces los intervalos que me quedan son de menos infinito a menos 5, de menos 5 a menos 2, de menos 2 a más infinito. Acá hay un recuerdo de lo que hicimos recién. Y bueno, ¿se acuerdan cómo era Bolzano? Había que tomar cada uno de los intervalos y elegir un punto dentro del intervalo y evaluar. Entonces, de menos infinito a menos 5, elijo el menos 6. Evalúo f en menos 6, acá tengo la fórmula de la función, eso va a ser 3 sobre menos 6 más 2, más 1. 3 sobre menos 6 más 2, eso es, vamos a ponerlo acá, esto es 3 sobre menos 4, o sea, menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos más 1, que son 4 cuartos, me queda un cuarto positivo. Quiere decir entonces que de menos infinito a menos 5 la función es positiva. Vamos a ponerla en otro color. Sigo. De menos 5 a menos 2, yo elegí el menos 3. F en menos 3, pongo el menos 3 en vez de la X y nos queda 3 sobre menos 3 más 1, que es menos 1. Esto es menos 3. Más 1, menos 2. Ahora es menor que 0. O sea, en el intervalo que viene, la función es negativa. En el intervalo menos 2 más infinito, elijo x igual a 0. Entonces hacemos f de, bueno, y acá puse menos 3. No, es f en 0. Esperen que hay que corregir esto. F en 0. Acabamos de elegir x igual a 0. F en 0 es 3 sobre 0 más 2 más 1. Esto es 3 medios más 1. 5 medios, 2,5 habíamos dicho, mayor que 0. O sea que entonces en el otro intervalo la función es positiva. Finalmente resulta que es positiva de menos infinito a menos 5 y de menos 2 a más infinito. Menos infinito a menos 5, unión menos 2 más infinito, y la función es negativa de menos 5 a menos 2. Y coincide con el resultado anterior, ¿ven? Esto es lo que habíamos sacado recién del gráfico. Habíamos sacado que la función era positiva de menos infinito a menos 5 y también era positiva de menos 2 a más infinito, acá. Y que era negativa dentro de este intervalo. Ven que coincide el dibujito que hicimos antes y las conclusiones con lo que sacamos analíticamente. ¿Dónde está la ventaja de usar esto? Bueno, uno usa Bolzano cuando no puede ver un gráfico. Si yo tengo un gráfico disponible, no necesito usar el teorema de Bolzano. ¿Está? Pero bueno, sepan que se puede hacer, y para funciones que sean un poco más complicadas que las homográficas, lo vamos a usar mucho. Lo único que hay que asegurarse siempre, 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 es que en cada uno de los intervalos donde uno está analizando, la función sea realmente continua. Por eso es que excluimos el menos 2. Muchas veces ustedes hacen el análisis por Bolzano con funciones homográficas, pero se olvidan que el menos 2 también divide intervalo. ¿Por qué divide intervalo? Porque yo siempre parto para hacer el análisis de Bolzano del dominio de la función. Es decir, siempre marco el dominio. Y ahí las asíntotas verticales y demás salen excluidas inmediatamente. Primero marco el dominio, después pongo las raíces y recién después miro los intervalos.
En esos intervalos la función tiene que ser continua. Si no, el teorema de Bolzano, el corolario del teorema de Bolzano no se puede usar. Entonces, uno dice la función es continua en esos intervalos y de ahí en adelante evaluamos y sacamos la misma conclusión. ¿Se entendió entonces esta parte? Sí. Bárbaro. Y ya pasamos al tema siguiente, ¿sí? Composición de funciones. Dice, sean las funciones f de a en b y g de b en c, de manera tal que. Y ahora vamos a charlar un poquitito de qué quiere decir eso de componer funciones. Si nosotros tenemos dos funciones, f y otra función g, yo puedo hacer una operación con funciones como hago con números. Yo puedo, por ejemplo, sumarlas. Puedo restarlas. ¿Sí? Siempre esto me va a dar una nueva función que puedo llamar h, ¿sí? La resta de las dos. Las puedo multiplicar. Puede ser que h sea el producto de las dos funciones. Y las puedo dividir. Lo único que tengo que tener cuidado es que g sea distinto de 0, ¿no? Si la función g en algún momento se anula, tengo que tener cuidado cuando hago una división de funciones. Hasta acá, las operaciones que uno hace con funciones que son análogas a las que hace con números. Es decir, lo mismo que hago con funciones es lo que estoy haciendo con números. Por ejemplo, yo hago números, los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar o los puedo dividir. Hay una operación más que se puede hacer con funciones, que es la composición. ¿Qué tiene de nuevo la composición? Bueno, lo primero que tiene de nuevo es que no se puede hacer con números, es decir, uno no se lo puede imaginar con números. Y la idea de componer es algo así como engancharlas. De alguna manera. Fíjense, viene la función f, ¿no? Toma un elemento del conjunto A, que lo llamamos x. Entonces, f va a llevar, siempre la función f lo que hace es buscarle la imagen a esa función, a través de la fórmula que yo todavía no conozco. Entonces digo, bueno, x lo va a llevar a un f de x. Y lo que hace la función g es tomar lo que dejó f de x y a su vez buscarle la imagen a eso. Entonces a la x primero la transformó la f y después la transformó la g. Es algo así como una carrera de postas, ¿sí? Lo que deja la f toma g y sigue su camino. Esto es componer dos funciones. Y a esto que se obtiene acá es lo que se le llama la función compuesta. Sería nuestro h de x que estábamos diciendo recién. Esta nueva operación se llama composición. Y entonces definimos g y se escribe así. El símbolo, fíjense que cada operación tiene un símbolo. Por ejemplo, la suma tiene una crucecita. La resta tiene un guioncito. El producto, un punto. La división tiene una recta hacia acostadita, ¿sí? La composición tiene un cerito. Uno pone G, cerito, F, y se entiende que este es el símbolo de composición. Y esto quiere decir que la G se aplicó arriba de la F de X, ¿ven? G aplicada arriba de la F de X. Y se lee G compuesta con F. Y este que está acá, el cerito, es el símbolo de la composición. Muy bien. Y acá les puse, f debe estar bien definida en x y g debe estar bien definida en f de x. Es decir, cada vez que uno manda este pasito, es decir, cuando uno calcula f de x, tiene que poderse calcular. Eso es lo que quiere decir, que cuando uno hace este enganche, cada función tiene que poder encontrar la imagen de lo que agarra. Por ejemplo, f tiene que poder encontrar la imagen de la x que agarra. Supónganse que f de x fuera, por poner un ejemplo, que la f de x fuera raíz cuadrada, ¿sí?
Yo acá no puedo agarrar cualquier x, porque si agarro, por ejemplo, el menos 2, la f, cuando quiere hacer la cuenta, ¿cómo va a ser raíz de menos 2? No puede. ¿Sí? Y entonces acá ya f no podría aplicarse. Entonces, eso quiere decir que la función tiene que estar siempre bien definida en el lugar donde va a trabajar, es decir, sobre los x con los cuales va a trabajar. En todas las funciones que van a ver ustedes, en todos los ejemplos que van a ver ustedes, esto va a estar bien definido cada vez que les piden calcular una composición. Es decir, si me piden hallar la composición, yo no me tengo que fijar si está bien definida o no. Va a estar siempre bien definida porque esto es matemática. Si esto fuera, por ejemplo, análisis matemático, no. Ustedes tendrían que ver si la composición se puede realizar o si no se puede realizar. ¿Sí? En este caso, para esta materia, siempre que me digan encontrar la función compuesta, es porque la función compuesta se puede calcular y no hay ningún problema y sigo de largo. Entonces, siempre que en un ejercicio nos piden que calculemos una composición es porque está bien definida, simplemente hay que hacer el cálculo. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar. Me dan x cuadrado por un lado y x más 1 por el otro, f y g, dos funciones. Y nos piden calcular f compuesta con g de x y g compuesta con f de x. F compuesta con g de x, ¿cómo lo calcularían? Por definición, f compuesta con g es f arriba, g adentro, ¿sí? O sea, f encima de g. X ¿Quién es? más 1, ¿Sí? x más 1 al cuadrado. Perfecto, perfecto. Fíjense, lo que ella dice está perfecto. Yo tengo f en g de x, ¿sí? G de x es x más 1, entonces lo reemplazo por x más 1. Yo ahora tengo que calcular f en x más 1. Yo ya sé que f en x me da x cuadrado, pero eso quiere decir más. O sea, esta fórmula me está diciendo más. Me está diciendo, por ejemplo, que si a mí se me ocurriera y estuviera dentro del dominio de la función, calcular la función f evaluada en una manzana, suponiendo que la manzana fuera parte del dominio de la función, la cuenta esta me dice qué va a hacer la función cuando encuentra la manzana. La función hace lo único que sabe hacer. A la x, que es lo que tiene acá adentro, lo va a elevar al cuadrado. Bueno, cuando se encuentre con la manzana, lo que va a hacer es elevar la manzana al cuadrado, porque es lo único que sabe hacer la función. La función va a ser siempre lo mismo porque es para lo que está programada. La función está programada para lo que te encuentres acá adentro, lo elevás al cuadrado. Bueno, ahora la función se encontró con un x más 1. El x más 1 sería nuestra manzana. ¿Qué es lo que va a hacer la función f? Lo único que sabe hacer. Lo que encuentra acá adentro, lo eleva al cuadrado. Entonces, automáticamente, eso es lo que me dicen ustedes. Esto es x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Pregunta, ¿yo acá puedo escribir que esto es x cuadrado más 1 al cuadrado? ¿Podemos escribir que eso es x cuadrado más 1 cuadrado? ¿No habría que aplicar el cuadrado de binomio? Perfecto. Cuadrado del binomio. Porque a veces, cuando se complica un poco más, esto es cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo, que es 1, más cuadrado del segundo. Ojo acá, ¿eh? Porque cuando vamos avanzando en la complejidad de los problemas, saltan cosas como estas, que si ustedes acá ponen x cuadrado más 1, arruinaron el ejercicio. Y ni les digo si lo que tienen es para elegir en un cuestionario. Seguramente en un cuestionario les van a poner como opción x más 1 al cuadrado y capaz que una opción es x al cuadrado más 1. O sea, ojo con eso, ¿eh? Profe, una pregunta. El parcial se pasó para el 15, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pensé que les había comentado Mauro. Se pasó para el 15, o sea que tenemos un tiempito más y menos mal porque vamos atrasados. Exactamente. Bien, entonces, ojo con esto, seguimos.
me piden G compuesta con F ahora. Ahora la que está afuera es la G. G es la que está afuera. Siempre es la que está a la derecha, se mete adentro de la que está a la izquierda. ¿Sí? Siempre es esta adentro de esta. F adentro de G. F adentro de G. Bueno, la fórmula de F ya la sabemos, es x cuadrado. G en x cuadrado, ¿qué va a ser G? Bueno, acá la misma onda de la manzanita. Lo que tenga acá adentro G, lo que va a hacer es sumarle 1, que es lo único que sabe hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay acá adentro? Lo que hay acá adentro es un x cuadrado, entonces es x cuadrado más 1. Ahí está. Y ahí está la composición G con F. Fíjense que no es lo mismo hacer F compuesta con G que G compuesta con F. ¿Sí? En general, no es lo mismo componer en cualquier sentido. Hay un solo caso que es con las funciones inversas, que componer en cualquier sentido me da lo mismo. Pero es el único caso, ¿sí? Entonces, atención que sí importa el orden en el que hago la composición. Fíjense que es como pasa con los números y las operaciones. Por ejemplo, yo tengo 5 más 4. 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5, y acá el orden no me importa, ¿sí? Pero si yo tengo 5 menos 4, no es lo mismo que tener 4 menos 5. Son distintos. ¿Está? Y acá el orden sí importa. Entonces, para una suma no importa, para una resta sí importa. Para un producto, si yo tengo 5 por 4 o tener 4 por 5, no importa. Pero para una división sí, no es lo mismo tener 5 dividido 4 que tener 4 dividido 5, son distintas cosas. Entonces, en algunas operaciones sí importa el orden, ¿sí? Bueno, acá justamente importa el orden, esta operación nueva que es la composición, sí le importa el orden, no es lo mismo hacer la composición de F con G que G con F. Salvo, les decía, el caso de función inversa. Muy bien, sean las funciones, y me dan acá una homográfica, x menos 1 sobre x más 2 y una lineal. Calcular f compuesta con g y dar su dominio. F compuesta con g, dijimos que es f en g de x. Quiere decir entonces que yo tengo que venir a la fórmula de f y donde diga x, tengo que poner g de x. Eso va a ser f en x más 1. Así que entonces lo que voy a hacer es poner en lugar de x, x más 1. Me queda x más 1 menos 1 sobre x más 1 más 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Sí. Muy bien. Cuentita. Arriba me queda x más 1 menos 1 y abajo me queda x más 3. Ahí tengo la composición hecha. Y después me piden dar su dominio. Tengo que dar el dominio de la composición. Dominio de la composición va a ser reales menos el menos 3. Hasta acá, todo normal. Sean ahora f de x igual a 1 sobre x y g de x 1 sobre x menos 5. Calcular f compuesta con g y dar su dominio. Muy bien, f compuesta con g, como siempre, por definición, es f evaluada en g. Eso va a ser f evaluada en g, que es esta. Eso es, fíjense qué es lo que hace f. 1 sobre lo que tenga dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis es todo esto, que está ocupando el lugar de la x. Entonces va a ser 1 sobre 1 sobre x menos 5. Y eso me da x menos 5. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando calculo el dominio de la función? El dominio de la función son los reales menos el 5. Me van a decir, ¿cómo, Patricia? Pero si la composición quedó así. Te quedó que f... Pero vamos a poner otro color. Uy, ya, me refui. ¿Dónde estoy?
Composición de funciones. Ay, profe, no. ¿Cómo? No, te decía dónde estabas. Ah, bárbaro, gracias. Sí, porque me estoy reperdiendo. Ahí va. Ahí está. Decíamos, fíjense que me quedó que f compuesta con g es x menos 5, ¿sí? Entonces me van a decir, pero ¿por qué los reales menos el 5? Bueno, porque hay que mirar esto. Cuando uno va haciendo las cuentas intermedias, fíjense que g, que es la primera que se aplica, ¿sí? Acá viene x, primero le aplico g y después le aplico f, ¿verdad? Cuando le apliqué g, ya automáticamente acá la x tenía que ser distinto de 5, porque si no esta cuenta no se puede hacer. Es decir, acá necesito que la x sea distinta de 5. Si no, esta cuenta no se puede hacer. ¿Ven? Lo mismo acá. La x tiene que ser distinta de 5. Acá en la cuenta final, como lo di vuelta, lo trabajé, digamos, hice 1 sobre x menos 5, esto en realidad es x menos 5, y ahí perdí la idea que en realidad la composición lo que me dio fue esto. Yo después lo transformé de esta manera. Pero al darme esto, acá la x no puede ser 5. Entonces el dominio de la composición son los reales menos el 5, aunque yo la función compuesta la encuentre escrita de esta manera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En realidad la composición, vamos a borrar esto y mirar así. En realidad la composición, el resultado de la composición fue esto, este de acá. Entonces, x tenía que ser distinto de 5, porque acá estoy dividiendo y no puedo dividir por 0. Entonces, si bien es cierto que yo esto después lo puedo reescribir de esta manera, como la composición en realidad me dio esto, este es el resultado de la composición, antes de reescribirlo, acá se ve que la x no puede ser 5. Entonces, el dominio de la composición son los reales menos el 5. ¿Se entendió esto? Es lo más raro que tiene composición, digamos. Después, ya lo demás es bastante normal. ¿Se ve? Díganme sí, no. Horrible. Sí, me dice Sofía. Ok. Le creo y sigo. Sea f de x, este es un ejercicio tipo cuestionario, sea f de x igual a mx más 2 y g de x 3 sobre x menos 1. Hallar m de manera tal que g compuesto con f en 1 me dé menos 1. Para ese valor de m, calcular f compuesta con g en 2. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar m. Esto es lo primero. Y mi dato es este. Muy bien. Entonces vamos. Si mi dato es la composición, bueno, voy a tener que partir de mi dato, ¿no? G compuesta con F en 1 me da menos 1. Pero G compuesta con F en 1 es G de F en 1, por definición, ¿sí? Esto es por la definición. De acá a acá es por definición. Por la definición. ¿Sí? Muy bien. Y yo puedo calcular f en 1, ¿verdad? Porque f en 1 yo tengo la fórmula de f. F en 1, ¿qué va a ser? F está acá, arriba. F la tengo acá. Entonces puedo calcular f en 1. Lo que tengo que hacer es poner un 1 donde está la x. Entonces me queda m por 1 más 2.
m por 1 más 2. Bueno, eso es m más 2. Quiere decir entonces que f en 1 es m más 2. Entonces tengo que calcular g evaluado en m más 2. Y eso me tiene que dar menos 1. ¿Sí? ¿Yo tengo la fórmula de g? Sí, yo tengo la fórmula de g, me la dieron. Vamos a usar el verde. Acá tengo la fórmula de g, ¿ven? Y yo ahora, en vez de tener acá x, lo que voy a poner es m más 2. G en m más 2 va a ser entonces 3 sobre m más 2 menos 1. ¿Sí? 3 sobre m más 2 menos 1. Bueno, eso es lo mismo que 3 sobre m más 1. O sea que g evaluado en m más 2 me quedó 3 sobre m más 1. Bueno, ahora reemplazo acá. 3 sobre m más 1 me da menos 1. Entonces, despejo. Paso el m más 1 multiplicando, distribuyo, menos m menos 1, y yo quiero encontrar el valor de m, así que paso m para el otro lado. ¿Sí? Acá lo hice rápido, pero digamos, acá paso m para el otro lado, me queda 3 más m es igual a menos 1, paso el 3 restando, y m es menos 1 menos 3, y menos 1 menos 3 es menos 4, y acá está el valor de m. ¿Sí? Normalmente, en lo que yo veo, ustedes no hacen esto. Lo que ustedes hacen cuando se encuentran con este problema, me dicen, ah, bueno, yo tengo que calcular G compuesta con F en 1, entonces lo que hacen es, primero calculan la composición para un X cualquiera, y después ponen X igual a 1. Eso está bien también. A ver si creo que lo puse acá. La otra forma que usan ustedes. Ustedes dicen, vamos a calcular la composición. Y eso está bien también, ¿eh? Calculo la composición, G en f de x, eso va a ser 3 sobre, bueno, justamente f de x es m por x más 2, ¿no? Lo reemplazo. Ahí va el f de x, que es m por x más 2. Hago la cuenta y entonces me queda 3 sobre m por x más 1. Y entonces lo que hacen después es evaluar. Hacen G compuesta con f en 1 va a ser 3 sobre m más 1. Y G compuesta con f en 1, el dato me decía que eso da menos 1. Y de ahí despejan y llegan exactamente a lo mismo. De acá despejo, fíjense que es exactamente lo mismo que habíamos llegado acá, ¿ven? Es lo mismo. Y de ahí despejo y sacamos m igual a menos 4. Y es exactamente lo mismo. ¿Podía haberlo hecho de esta forma? Por supuesto. Yo encuentro mucho más útil trabajarlo así, pero bueno, cada uno como quiera. Lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Los veo muy callados. Sí, me dicen que sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Saben que si hay algo que no se entiende, me pegan el grito y yo paro y vuelvo. ¿Mm? Díganme inmediatamente, paramos. Bueno, otro. Me dan una F, una G. Ah, no, es el mismo, perdón. Perdón. No es el mismo. Epa, se taró. Es el mismo. ¿Se acuerdan que para ese valor de M, calcular F compuesta con G?
Bueno, reemplazamos m por menos 4 y entonces me queda menos 4 por x más 2, la función f, y g era 3 sobre x menos 1. Ahí está. Menos 4 por x más 2 y g era esto. Bueno, ahora me piden calcular f compuesta con g en 2. Y bueno, voy a hacer lo mismo de recién. F compuesta con g en 2 es f evaluada en g en 2. Pero yo g en 2 lo puedo calcular acá, ¿verdad? G en 2 va a ser 3 sobre 2 menos 1. G en 2 es 3 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 3 sobre 1 es 3. Entonces, G en 2 es 3. En definitiva, lo que tengo que calcular ahora es f en 3. ¿Y f en 3 cómo lo calculo? Bueno, si la x vale 3, acá es menos 4 por 3 más 2. F en 3 es menos 4 por 3 más 2. Menos 12 más 2, menos 10. Entonces, f compuesta con g en 2 nos da menos 10. Y ahí tenemos, y ahí tenemos la función, el resultado de la función. O sea, respuesta, no lo he escrito acá, pero hay que escribirlo. La respuesta del ejercicio es m igual menos 4 y f compuesta con g en 2 nos da menos 10. Bueno, y este es un ejercicio típico que se puede tomar en un cuestionario, donde hay que encontrar una constante y después con ese valor encontrar otra cosa. ¿Sí? Bueno, y composición no tiene más misterio que esto. Composición es esto. Vamos a arrancar con función inversa, que es el tema que sigue. Función inversa. ¿Qué idea tienen ustedes de una función que se llame inversa? Por ejemplo, si yo digo que voy de Capital, de Cava, a Mar del Plata, y después digo, fui por este camino, y después hice el camino inverso. Si hago el camino inverso, ¿qué quiere decir? Que volví al lugar de donde salí. ¿Sí? O sea, de alguna manera, cuando uno habla de algo que es lo inverso de, la idea es que si uno hace cierta acción, la acción inversa es deshacer esa, digamos, volver a la original. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función que va a estar definida desde su dominio a su imagen, y una función que cumple que A esté en el dominio de F, y que B esté en la imagen de F. Entonces, si pasa eso, tenemos que F en A vale B. O sea, yo tengo A, B, F va de A a B, y lo que estoy diciendo entonces acá es que F evaluado en A me da B. ¿Qué es lo que va a hacer la función inversa? Y bueno, la función inversa de alguna manera va a deshacer, por eso acá puse deshace, de alguna manera va a deshacer lo que hace la función f. Es decir, va a ir desde b hasta a. Y voy a decir f a la menos 1 de b me va a dar el valor a. Es decir, hace justamente lo contrario para llegar nuevamente al valor a del cual salió f. Esa es la idea de función inversa. ¿Todas las funciones van a tener función inversa? Y el problema es que no. Porque la condición que yo necesito que se cumpla para que haya una función inversa es que todo elemento de la imagen corresponda a un único elemento del dominio. ¿A qué nos referimos acá? Imagínense que yo tengo f de x, esperen que se fue, acá. Imagínense que, bueno, no quiere. Acá. Imagínense que mi función f de x sea x cuadrado.
Entonces yo ya sé que la función f, cuando toma el valor, por ejemplo, 2, f lo lleva al número 4. Y también toma el valor menos 2 y lo lleva al mismo lugar, al menos 4. Entonces pensemos ahora en la función inversa. La función inversa siempre es, imaginemos que son caminos, ¿sí? Yo voy de la ciudad A la ciudad B, la función f salió de la ciudad A la ciudad B, la inversa va a caminar de la B para volver a la A. O sea, deshace lo que hizo la primera. Si ahora la función inversa quiere salir de acá, del 4, y dice, bueno, yo ahora tengo que volver al lugar de donde salió f, la función inversa dice, ¿cómo hago? Estoy en el 4, que es a donde llegó la f, pero ¿a dónde vuelvo? ¿Vuelvo al 2 o vuelvo al menos 2? ¿Se dan cuenta que si pasa esto, o sea, si yo tengo una función que haya más de 2 valores del dominio, o sea, más de un valor del dominio, que me dé una imagen, entonces la función inversa no va a saber cómo tiene que volver. ¿Tiene que volver al 2 o tiene que volver al menos 2? Y eso no me puede pasar, es decir, la función inversa, para estar bien definida, tiene que saber exactamente para dónde ir. Esto no puede pasar. F a la menos 1 tiene que saber exactamente a dónde volver. ¿Sí? ¿A cuál volver? Entonces, si tengo una función como por ejemplo la función x cuadrado que le pasa esto, acá voy a tener un problema porque la función inversa no la puedo definir. Entonces, la condición para que exista la función inversa es que todo elemento de la imagen corresponda a un único elemento del dominio. Es decir, esto no me puede pasar. No puede haber dos elementos del dominio con la misma imagen. ¿Sí? Siempre tiene que ser uno solo, un elemento del dominio con una imagen. Entonces la inversa sabe que de esa imagen tiene que volver a ese exacto elemento del dominio. Muy bien, ahora sí, avanzamos. Notar que si la función f va desde su dominio a su imagen, f a la menos 1 hace el camino contrario. Bueno, si hace el camino contrario, f a la menos 1 va a salir del dominio de f a la menos 1 para llegar a la imagen de f a la menos 1. Es decir, f a la menos 1 va a salir de su dominio a su imagen. ¿Sí? Pero fíjense que son los mismos conjuntos. Entonces, el dominio de la función inversa coincide con la imagen de la función original. Y la imagen de la función original coincide con el dominio de la inversa. Vuelvo a repetir. Yo tengo la función que va de su dominio a su imagen. Tengo la inversa va a ser el camino al revés. La inversa va a salir ahora de este conjunto. Este va a ser su conjunto de salida. Entonces va a ser el dominio de la inversa. ¿Sí? Entonces el dominio de la inversa y la imagen de la función original son el mismo conjunto. Ahora, la función inversa sale de su dominio y llega a su imagen. ¿Sí? Pero es el mismo conjunto. Entonces, el dominio de la función original coincide con la imagen de la función inversa, que es lo que está escrito acá. Yo acá creo que tengo algo como para trabajar un poquito. Decíamos, las funciones f y f a la menos 1 se deshacen mutuamente. Esta idea la usamos cuando despejamos, por ejemplo, ecuaciones, para poder entender un poco mejor para qué sirve una función inversa, cómo la usamos.
Supongamos que tenemos la función f, y esa función f eleva al cubo, y entonces cuando yo tomo un valor de x, lo que hace f es elevar al cubo. Supónganse que f me da el valor 27. 27 es igual a x al cubo, y yo necesito conocer cuál es el valor de x. Lo que uno hace normalmente es aplicar la raíz cúbica encima, ¿verdad? Y entonces decimos, x es igual a 3, porque la raíz cúbica de 27 es 3, y uno que dice, la raíz cúbica de x al cubo, se cancelan y me queda x. Ahora, ¿por qué se cancelan? Se cancelan porque si la función f eleva al cubo, la función inversa, que es la que deshace lo que hizo la primera, lo que hace es sacar la raíz cúbica. Entonces lo que uno hace es, a la función f, que era x cubo, le aplica encima la función inversa y automáticamente despeja el valor de x. Eso es lo que uno hace. Después en el futuro nosotros directamente decimos el cubo pasa para el otro lado como la raíz cúbica y no escribimos esto. Pero en realidad el hacer lo mismo de los dos lados, en los dos miembros, es lo que nos permite realmente simplificar acá y que nos quede despejada la x. Entonces podemos pensar así, si yo tengo f de x igual a x cubo, esta es mi función original, no lo entendí, ahí vamos. Si yo tengo mi función x cubo, que es la función original, a la x la elevo al cubo y me da un y. La f a la menos 1, ¿qué va a hacer? Tiene que volver al valor x de donde salió la primera. Esa es la función inversa. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? A lo que encuentra en este lugar, f a la menos 1, le aplica la raíz cúbica y entonces vuelve a este valor. Es decir, la función inversa es la raíz cúbica de y. César, ¿no entendiste? ¿No entendiste la primera parte? ¿No entendiste esto? ¿Esto de acá? Si yo digo 27 es igual a x cubo, y yo quiero despejar la x, ¿sí? Fíjate que la idea es esta. Yo tengo acá una x. Vamos a poner así, para atrás. Ahí. Yo sé que mi función, o sea, yo tengo que resolver esto. A ver. Yo tengo que resolver esto. 27 es igual a x cubo. Tengo una función entonces que tomó un valor de x que no conozco, la función lo elevó al cubo y a mí me cuentan el resultado. Me dicen, mira, Patricia, el resultado de elevar al cubo fue 27. ¿Sí? Y yo tengo que averiguar cuál es la x que agarró la función f para que me quede como resultado 27. Entonces yo digo, lo que necesito entonces es una función que deshaga elevar al cubo, la función inversa, la que neutraliza elevar al cubo. Bueno, eso es lo que llamamos la función inversa. ¿Cómo neutralizo elevar al cubo? Lo neutralizo con la raíz cúbica. Voy a escribir algo acá que después lo voy a borrar porque acá van a aparecer cosas escritas. Pero les digo, ¿por qué es la raíz cúbica a la inversa? Si yo tengo algo elevado al cubo y digo, bueno, yo lo tengo que neutralizar, ¿qué es lo que voy a hacer? Naturalmente me tengo que sacar de encima ese 3. Yo quiero la x. Entonces digo, bueno, mira, ¿sabes cómo lo voy a sacar de encima? Lo voy a elevar a la 1/3. ¿Y por qué lo vas a elevar a la 1/3, Patricia? Y bueno, lo voy a elevar a la 1/3 porque cuando yo tengo potencia de potencia se multiplican. Entonces me va a quedar a la 3 por 1/3. 3 con 3 se va y me queda justo la x solita. Entonces, lo que me va a neutralizar a mí esta potencia 3 es el 1/3. Pero ustedes se acuerdan que por notación, si yo tengo y elevado a la 1/3, esto es lo mismo que la raíz cúbica de y. Esto es por notación. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro problema. Sabemos que f, la función f, yo tengo que resolver esta ecuación, y tengo acá un cubo, x cubo, yo lo que tenía era una x,
que una función elevó al cubo me dio justamente 27, porque la f lo elevó al cubo y me dio 27, y me preguntan de dónde vino, cuál es la función original, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es elevar a la 1/3 de los dos lados, porque yo tengo 27 es igual a x al cubo. Si yo quiero neutralizar esto, digo, bueno, listo, que lo voy a elevar a la 1/3 de los dos lados, hago lo mismo de los dos lados para no perder la igualdad. Y entonces me queda la raíz cúbica de 27 es igual a, y acá me queda x a la 3 por 1/3, que es x. Entonces la raíz cúbica de 27 me queda igual a x, y ahí me queda 3 es igual a x, ¿sí? Entonces, esa es la idea que está puesta acá. Lo que pasa es que uno dice, cuando aplico la raíz cúbica a x cubo, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Y en realidad, lo que estoy haciendo es aplicando otra función encima, porque yo metí una función encima de esta. ¿Y esa función cuál es? La raíz cúbica. F a la menos 1, acá esto es un valor de y, ¿no? Porque si esta es una x, esto es una y. F a la menos 1 de y va a ser y a la 1/3, que es lo mismo que la raíz cúbica de y. Entonces, lo que uno hace siempre que despeja una función, es aplicar encima la que la neutraliza, la que la deshace, y la que la deshace siempre es la función inversa. Entonces, si uno tiene como función original elevar al cubo, la inversa es justamente la raíz cúbica. Si yo aplico raíz cúbica arriba de un cubo, estas cosas se neutralizan y me queda la x. ¿Ahora sí, César? Ahora sí, profe, ahí sí ya me quedó un poco más claro, profe. No estaba viendo todo el desarrollo y no le entendí casi nada. Ahora sí, profe, gracias. Ahora sí, bárbaro. Sí, cuando sea así me frenan, ¿sí? Porque como yo no les estoy viendo las caras en clase, yo vería las caras y me doy cuenta enseguida. Pero acá no estoy viendo caras. Bueno, entonces, decíamos en general, si uno tiene una función x cubo, la inversa va a ser la raíz cúbica. Esa va a ser la inversa de la función original. ¿Sí? Siempre. Ahora, vamos a borrar. Vamos a borrar esto, porque acá vamos a escribir algunas cosas más. Entonces, decíamos, acá la función inversa la llamamos f a la menos 1, y decíamos en general, ya no para un número normal 27, sino para cualquier número, la función inversa, ¿qué va a hacer? Va a ser agarrar lo que dejó la función original y llevarla a la x de la cual salió la primera. Bueno, f a la menos 1 de y es la raíz cúbica de x. Perdón, de y. El nombre de la variable no importa, entonces nosotros a eso lo vamos a llamar directamente la raíz cúbica de x. Normalmente el nombre de las cosas del dominio de las funciones lo llamamos x, así que entonces hacemos el cambio, lo llamamos x, y acá viene el asunto. ¿Qué pasa cuando componemos una función inversa con una función original? Siempre que componemos la función inversa con la función original, fíjense que en este caso está puesto para el caso de x cubo. Esto va a ser la raíz cúbica de f, la raíz cúbica de x al cubo, y nos da x. Si hago f compuesta con f a la menos 1, es decir, siempre es la función con la inversa en cualquier orden, y me vuelve a dar x. ¿Qué es lo que les quiero marcar acá? No interesa la cuenta intermedia. Lo que me importa, porque lo vamos a usar muchísimo, es que si uno aplica la función inversa arriba de la función original, o la función original arriba de la inversa, siempre, siempre, siempre lo que hago es despejar la x que estaba acá adentro. Entonces, f a la menos 1 compuesta con f
me va a dar la x de la cual salí. F compuesta con f a la menos 1 de algún x me va a dar el x de cual salí. Siempre que yo le aplique la función inversa a cualquier función, siempre que aplique encima, lo que estoy haciendo es deshacerla, es sacarla. Y entonces libero a la x, que es el resultado final. Siempre f y f a la menos 1 se van a anular mutuamente, siempre. Y eso sí lo vamos a usar en la práctica 4. Y eso es justamente lo que quería mostrar acá. F a la menos 1 es la función inversa de f, y también f es la función inversa de f a la menos 1, es decir, una es la inversa de la otra, ¿sí? Y automáticamente, si yo compongo la función f a la menos 1 con f, me va a dar x. Y si compongo la función f con f a la menos 1, también me va a dar x. ¿Por qué? Porque en este caso me queda f a la menos 1 aplicado a f de x, ¿sí? Bueno, f a la menos 1 lo que hace es neutralizar a la f, y entonces es como que no estuvieran y liberan a la x, que es el resultado. Acá lo que tengo es f evaluada en f a la menos 1 de x. Bueno, el efecto acá es que la f y la f a la menos 1, de nuevo la f neutraliza a la f a la menos 1 y el resultado me da x. Y acá es lo que yo les decía, ven que componer f con f a la menos 1, que sería este caso, f compuesta con f a la menos 1, o componer f a la menos 1 con f me da lo mismo, ven que me da siempre la x. Bueno, es el único caso en el que componer en cualquiera de los dos órdenes me queda igual. ¿Sí? Es el único caso en que componer en cualquiera de los dos órdenes, primero la inversa y después la original, o primero la original y después la inversa, me da exactamente lo mismo, pero es el único caso. Bueno, todas las funciones que hemos visto tienen función inversa, bueno, y justamente era lo que estábamos diciendo, ¿no? Todo elemento de la imagen tiene que corresponder a un único elemento del dominio. Si yo vengo acá, todo en una recta cualquiera no horizontal, resulta que si yo tomo un elemento de la imagen, corresponde siempre a un único elemento del dominio. Entonces la función tiene inversa. Si me voy a una horizontal, acá este es el valor 1. Fíjense que el 1 de la imagen corresponde a un montón de elementos del dominio. Todos tienen la misma imagen, ¿sí? Todos los valores. El 2 tiene como imagen el 1, el 3 tiene como imagen el 1, el 4 tiene como imagen el 1. Es decir, para un valor de la imagen tengo infinitos valores del dominio. Entonces, esta función no tiene inversa. Las funciones lineales con pendientes m distinto de 0 siempre tienen inversa. Ya habríamos hablado que la función cuadrática no tiene inversa, ¿verdad? Yo tomo acá, por ejemplo, este valor de la imagen, y este valor de la imagen, que es 7, corresponde con este valor del dominio y también con este valor del dominio. Tengo para una misma imagen dos valores del dominio, la función no tiene inversa. Ahora, ¿qué pasa si tomo la misma parábola, pero me quedo con una rama? ¿Sí? Esto es lo que se llama dominio restringido, ¿ven? Acá me marcan que me quede con una rama de la parábola. Acá el vértice, ¿ven? Estaba en 1. Entonces lo que hago es quedarme con esta rama. Si yo me quedo con una sola rama de la parábola, elimino el problema este de tener dos elementos del dominio con la misma imagen. ¿Ven? Tomo un elemento de la imagen y me va a quedar un único elemento del dominio. Ya no tengo habilitada la otra mitad. Entonces, en este caso, la función sí tiene inversa. Entonces, en funciones cuadráticas, pero con el dominio restringido, tiene inversa. La homográfica, que es la que vimos hoy. Bueno, si tomamos cualquier valor de la imagen, por ejemplo, tomo el 3. Vengo acá y corresponde con un único valor de x. Tomo el 1. Vengo acá y se corresponde con un único valor de x. Tomo el menos 2. Vengo acá
perdón, el tomo de la imagen. Tomo acá el menos 0,5. Vengo acá y corresponde con un único valor de x. Tomo el menos 2 de la imagen. Vengo acá, se corresponde con un único valor de x. Ven que todos los valores de y corresponden a un único valor de x. Entonces la función tiene inversa. Las homográficas tienen inversa. Las funciones homográficas tienen inversa. Muy bien, hasta acá vimos que las lineales que no son horizontales tienen inversa, vimos que las cuadráticas, cuando yo restringo y me quedo con una mitad de la parábola, tienen inversa, las homográficas tienen inversa, y ahora la pregunta es, ¿cómo hago el cálculo de una función inversa? Bueno, vamos a calcular la inversa de una función lineal que ya vimos que tiene inversa. Tenemos la función f, siempre sale de un x y llega a un y, y ese valor de y es 2x menos 1. Si nosotros pensamos que somos la función inversa, tenemos que volver al valor de x del cual salió la función original. Como yo tengo que volver a este valor de x, si yo soy la inversa, digo, bueno, a ver, yo lo que tengo es esto, que y es igual a 2x más 1. Y yo tengo que averiguar cuál es el valor de x al cual tengo que llegar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función inversa? Lo que hace la función inversa es decir, bueno, lo despejo de acá. Despejo de acá y listo. Despejo la x de este resultado y automáticamente voy a saber a qué valor de x tengo que llegar. Despejamos la x. En este caso paso el 1 restando, el 2 dividiendo. Y menos 1 sobre 2. Segundo paso, escribo la fórmula de f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y, una vez que despeje la x, ya sé a dónde tengo que llegar. F a la menos 1 de y va a ser y menos 1 sobre 2. Acuérdense que la f sale de la x y llega a un valor de y. La f a la menos 1 sale de un valor de y y llega a un valor de x. Es decir, yo acá tengo f de x me da y. La f sale de un valor de x y me devuelve un valor de y. F a la menos 1, como sale de y, tengo f a la menos 1 de y. Y tiene que llegar a la misma x de la cual salió la f original. Y entonces acá me queda x. En definitiva, f a la menos 1 de y me tiene que dar x. Entonces, una vez que tengo despejada la x, esa x es f a la menos 1 de y. Siguiente paso, escribo la fórmula f a la menos 1 y ahora hago el cambio de x por y para tener la fórmula de f a la menos 1 de x. Y acá la tenemos. Esta es f a la menos 1 de x, que es la función inversa de la función f. Estos tres pasos que pusimos sirven para encontrar la función inversa de absolutamente cualquier función que me pidan. Siempre van a ser los mismos tres pasos. Despejamos la x, o sea, escribimos 2x menos 1 igual a y, o sea, planteamos la función f de x igual a y, pongo la fórmula de la función, despejo la x y después hago el cambio de y por x. Y listo. Acá están dibujadas las dos funciones. Esta, que era la función original, y esta, que es la función inversa. La función original y la función inversa son simétricas respecto de esta recta, la recta y igual a x. La recta y igual a x es la que divide al primer cuadrante por la mitad. Es decir, estos son 45 grados y estos son 45 grados. Si uno traza esta recta, automáticamente, si tiene el gráfico de la función original, por simetría saca el gráfico de la función inversa. ¿A qué me refiero de simetría? Si yo tengo este punto
en la función original, fíjense, me va a dar este punto que es el simétrico. Es como si uno pusiera un espejo acá en y igual a x. Pongo un espejo y este puntito se está mirando en el espejo. ¿Dónde me queda la imagen reflejada? Bueno, va a ser, supónganse que el puntito está a una distancia d del espejo, yo voy a ver como que una distancia igual, pero para el otro lado está la imagen, ¿verdad? Ahí está, entonces, el punto que es simétrico a este. Podemos hacer eso con todos los puntos. Si uno hace eso con varios puntos, va a obtener los distintos puntos simétricos, siempre conservando que la distancia sea igual, y automáticamente trazando esa simetría sale la función inversa. El gráfico de la función inversa, que es x menos 1 sobre 2. De esa manera uno puede obtener gráficamente el gráfico de la función inversa. Bueno, y ahora vamos a complicar un poco las cosas. Quisiera saber si hasta acá más o menos se entendió algo, no se entendió nada, se perdieron, porque ahora lo voy a complicar un poco cuando busquemos la inversa de una homográfica. ¿Cómo vamos? Los veo muy callados, o sea, no escriben en el chat, no preguntan. Vamos. ¿Quiere decir vamos? No, profe, no, lo que está No, arribita. no, A ver. ¿Así? Eso, profe. ahí sí. Ahí sí. Bueno, hemos vuelto. Parezco Schwarzenegger. I'm back. Bien. Decíamos, siempre hacemos exactamente lo mismo. Despejamos la X, después escribimos f a la menos 1 de y y después f a la menos 1 de x. Primer paso, despejo la X. Paso x menos 1 para el otro lado, me queda ahí por x menos 1 es igual a 2x menos 3. Y yo les decía, el problema acá es que tengo x arriba y abajo, ¿ven? En esta función, la x está arriba y está abajo. Entonces, cuando tengo que despejar x, digo, uy, ¿cómo hago? Porque no es tan fácil, hay que hacerlo con cuidado cuando es una función homográfica. Entonces, decíamos, pasamos el x menos 1 para la izquierda. Nos queda y por x menos 1 igual a 2x menos 3. Ahora lo que voy a hacer es, como no puedo juntar esta x con esta hasta que no me saque este paréntesis de encima, lo que voy a hacer es distribuir la y para poder sacarme el paréntesis de encima. Entonces me va a quedar y por x menos y por 1. Y por x menos y es 2x menos 3. Ahora, como yo quiero despejar la x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a juntar las x todas del mismo lado de la igualdad, y lo que no tenga x lo voy a pasar para el otro lado. Entonces, la y la voy a pasar sumando para la derecha, y el 2x lo voy a pasar restando para la izquierda. Entonces nos va a quedar y por x menos 2x es igual a y, que va a pasar sumando, menos 3. Ahora, yo quiero despejar la x, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá la voy a sacar de factor común. Saco de factor común la x y me queda x por y menos 2 es igual a y menos 3. Y ahora entonces puedo despejar la x, porque el y menos 2 lo voy a pasar dividiendo. X va a ser y menos 3 sobre y menos 2. Y acá tengo despejada la x. Entonces, lo que obtuve, ahora estamos en el segundo paso, es la función inversa, f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y es y menos 3 sobre y menos 2. Y en el último paso, hacemos el cambio de x por y, y ahí tenemos la fórmula de la función inversa.
Fíjense que la función inversa es, de nuevo, una función homográfica. La inversa de una función homográfica es otra función homográfica. Es otra función homográfica. ¿Sí? Dominio e imagen. Y acá viene lo que me decían ustedes, que habían visto con Mauro. A ver. ¿Cuál es el dominio de la función inversa? Perdón, de la función original. ¿Cuál es el dominio de la función original? De la asíntota, ¿qué cosa estoy diciendo? De la función homográfica esta, 2x menos 3 sobre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos 1. Perfecto. Y si todos los reales menos el 1 es el dominio, recién, al principio de la clase, habíamos visto que justo en el 1 la función tiene una asíntota vertical, ¿verdad? Porque es homográfica. ¿Y cuál es la imagen de esta función homográfica? Teníamos que por ser homográfica era los reales menos, y acá lo que tenemos que poner es el valor de la asíntota horizontal. ¿Se acuerdan de eso? Justamente el que hay que excluir del eje Y es la asíntota horizontal. El que hay que excluir del eje X es la asíntota vertical. Es decir, si uno tiene un gráfico así, ¿sí? La asíntota vertical es el valor de X que está prohibido. Y la asíntota horizontal es el valor de Y que está prohibido. Pero bueno, acá uno pone los elementos del dominio. Y acá en Y uno pone los elementos de la imagen. Entonces en la imagen va a estar prohibida la asíntota horizontal y en el dominio va a estar prohibida la asíntota vertical. Por eso decíamos, si real es menos el 1 es el dominio de la función, acá la X que está prohibida es el 1 y ahí tiene la vertical. Ahora, en la imagen, para saber el valor de la imagen, o el conjunto imagen, yo digo, bueno, es una homográfica, va a ser reales menos el valor de la asíntota horizontal. Yo les pregunto a ustedes, ahora, en esta función, 2x menos 3 sobre x menos 1, ¿cuánto vale la asíntota horizontal? Eso lo habían visto con Mauro la clase pasada, no la anterior, cuando vieron horizontal. Eso que me decían ustedes de dividir. ¿Cómo me da? Si yo tenía, ¿se acuerdan? Un cociente de dos polinomios. Si los grados son iguales, estas son dos polinomios de grado 1, son dos rectas, ¿no? Entonces se Sí, dividen los que acompañan a la X. perfecto. 2 dividido 1. Sí. Y entonces me da 2. Ese es el valor de la asíntota horizontal de esta función. Si es el valor de la asíntota horizontal de la función, ya lo tenemos la imagen, ¿no? Porque es los reales menos el prohibido del eje Y, que es el 2. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Muy bien. Ahora quiero saber cuál es el dominio de la función inversa y cuál es la imagen de la función inversa. El dominio es 2 y Reales la menos imagen 2. es 1. Ahí está. El dominio de la función inversa son los reales menos el 2. Lo estoy viendo acá. ¿Sí? Reales menos el 2. Y la imagen de la función inversa yo podría sacarlo de la misma manera que hicimos recién, ¿no? Acá el que acompaña es un 1, acá el que acompaña es un 1, entonces para sacar la imagen hago los reales menos, donde va a estar la horizontal que es en el 1. Lo que yo quiero que vean es que justamente el dominio de la inversa, que es reales menos el 2, coincide con la imagen de la función original. Es decir, siempre el dominio de la inversa va a coincidir con la imagen de la función original. Es exactamente igual a la imagen de la función original.
Y la imagen de la inversa va a coincidir con el dominio, real es menos el 1, era el dominio de la función original. Con lo cual, si yo conozco dominio e imagen de la función original, también conozco dominio e imagen de la función inversa, porque la imagen se va a transformar en el dominio de la inversa y el dominio va a pasar a ser la imagen de la inversa. ¿Sí? No sé si eso les termina de quedar claro, porque los veo siempre muy, vale, no los veo, los presiento muy callados. Si yo tengo acá dominio de F, a ver, vamos a poner así, más que dominio de F para no confundir, vamos a poner así. Si yo tengo acá A y tengo acá B, dos conjuntos, y entonces hago la función F va de A en B. Entonces F mira a A como su dominio y mira a B como su imagen. Cuando tengo la función inversa, o sea, cuando veo la función inversa, va a ser el recorrido al revés. Es el que deshace lo que hace F. Si F va de A en B, F a la menos 1 va a ir de B a A porque trata de volver. ¿Sí? F a la menos 1 sale del conjunto B, entonces ella acá lo que está viendo es un dominio. Y llega al conjunto A, lo que está viendo es un conjunto imagen. Siempre las funciones salen del dominio para ir a la imagen. Entonces, el conjunto B pasa a ser imagen de F, pero a la vez es el dominio de F a la menos 1. Y el dominio de F pasa a ser la imagen de F a la menos 1, es decir, el conjunto A es el mismo para las dos, pero uno lo lee como su dominio y el otro lo lee como su imagen. Simplemente porque hace la cuenta al revés, o sea, porque hace el recorrido al revés, vuelve. A lo mejor, para que se vea mejor que es lo que hace la inversa es volver, en vez de escribirla o dibujarla así, la voy a dibujar así, a ver si terminamos de entender la idea. Vuelve tal cual, así. Esto hace F a la menos 1. ¿Sí? Si es un camino que están siguiendo, una va para allá, la otra vuelve por el mismo lugar. ¿Entienden la idea de función inversa? Ahora sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Y que el dominio de una va a ser la imagen de la otra? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué despejamos? Porque acuérdense que las cosas del dominio las llamamos X y las cosas de la imagen las llamamos Y. Entonces, cuando F a la menos 1 hace el camino de vuelta, tiene que salir de la Y que le dejó la F para llegar a la X de la cual salió. Por eso despejamos la X, ¿ven? La despejamos para ver, porque F a la menos 1 necesita saber a dónde tiene que llegar. Entonces, la F lo que le da acá es, por ejemplo, en esta que estamos viendo, 2x menos 3 sobre x menos 1. Y esto es lo que mira la inversa. Y dice, bueno, y yo tengo que tratar de volver a la misma X de la cual salió la F. Entonces, ¿cómo hago para volver? ¿Sí? Y digo, bueno, lo que tengo que hacer es despejar para ver de qué X salió. Una vez que despejé, digo, ah, ya está. Quiere decir que no importa el valor de Y que yo me encuentre, voy a poder volver. ¿Se entiende la idea? Lucas me dice sí. Por eso despejamos la X. Y lo despejamos para poder volver para cualquier valor. O sea, yo podría haberlo hecho para un solo valor. A ver si se entiende así. Porque me parece que todavía estamos frenados con esto. Si no se entiende la idea, no van a poder avanzar. Uno avanza cuando entiende. Por ejemplo, supongamos que en lugar de salir de cualquier valor de X y de cualquier valor de Y, vamos a poner un valor.
directamente un número. Por ejemplo, a ver la función f. Supongamos que la función f sale del número 2. Supongamos. Cuando la función f sale del número 2, devuelve 2 por 1, 2, menos 3, o sea, vamos a poner así, 2 por 1 menos 3 sobre 2 menos 1. 2 por 1, 2, menos 3, me queda menos 1. 2 menos 1 es 1, o sea que me queda menos 1. F en 2 vale menos 1. Entonces la función f sale del número 2 y llega al número menos 1. F a la menos 1 ahora tiene que hacer el camino inverso, pero fíjense que f a la menos 1, como sale de b, lo único que está viendo es el menos 1 de acá. Él no ve el 2, o sea, f a la menos 1 no ve el 2, solamente ve el menos 1, porque sale de acá. Mira el menos 1 y dice, bueno, y ahora tengo que descubrir a dónde tengo que llegar. Entonces, lo primero que pregunta f a la menos 1, cuando investiga, dice, a ver, ¿qué tipo de cuentas hace f? Y mirá, f hace esto. F de x, cuando toma una x, hace 2x menos 3 sobre x menos 1. Entonces, f a la menos 1 dice, bueno, yo acá me encontré que llegó al menos 1 y tengo que averiguar de qué valor de x salió. Entonces, ¿qué va a hacer f a la menos 1? Dice, bueno, si yo me encontré con este menos 1, lo igualo a la función para ver cuál es la x de la cual salió. Hago la cuenta. Paso el x menos 1 para el otro lado. Me queda menos 1 por x menos 1 es igual a 2x menos 3. Me queda menos x más 1 es igual a 2x menos 3. Sigo aquí la cuenta. Entonces digo, a ver, yo quiero despejar x, así que voy a mandar la x para el otro lado, me va a quedar 2x más x a la derecha, y a la izquierda tengo el 1 y voy a mandar el 3 sumando. 1 más 3. 1 más 3 es 4, y acá hay un problema. Hice alguna cuenta mal, evidentemente. Se tildó de nuevo. Ahí está. Acá hice alguna cuenta mal. Me equivoqué en la función. A ver, Lucas. A ver. 2x menos 3. Hice 2 por... 2 por 2 era acá. Tenés razón. Gracias, Lucas. Nadie me corrigió, no me vio. No me entendieron. Yo no sé si es porque voy muy rápido, si es porque no lo entienden. Fíjense, f en 2. Acá es 2 por 2. 2 por 2, 4 menos 3 es más 1. Y abajo es, o sea, la cuenta me da más 1. ¿Me siguen los demás? Ahí está, gracias, Lucas. Acá era más 1, entonces. Acá entonces esto no es así, acá esto no es así, y acá esto no es así, y acá esto lo hacemos de nuevo. A ver. Entonces, acá era 1, no menos 1, ¿sí? Yo me equivoqué, era más 1. Hacemos la cuenta, despejamos, nos queda x menos 1 es igual a 2x menos 3. Junto las x de un lado, entonces me va a quedar 2x menos x. Y junto los números del otro, me queda menos 1 más 3. Me queda entonces que 2 es igual a 2x menos x, y acá la función acaba de descubrir, esperen que acá ¿qué le pasa? Acá. Pasa que estoy escribiendo muy abajo, porque no tenía previsto escribir esto.
y le está molestando, no quiere. Bueno, y acá entonces me queda x igual a 2. Esto decía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acaba de descubrir la función f a la menos 1. Cuando leyó el menos 1 acá, ella tuvo que hacer toda la cuenta de despeje, ¿ven? Todo el despeje para ver cuál es la x de la cual salió f a la menos 1. Porque nosotros estábamos viendo la cuenta completa. Vemos que f salió en 2 y llegó al menos 1. Pero f a la menos 1, como sale del conjunto B, lo único que está viendo el menos 1 es el menos 1. Y dice, ¿a dónde voy a tener que llegar? O sea, lo que se pregunta la f es, estoy leyendo el menos 1 y ¿a dónde voy? Entonces hace la cuenta, como sabe lo que hace la f, hace la cuenta y dice, bueno, si la f me dejó un 1, saco para ver de qué x vino. Y acabo de descubrir que salió del 2. Entonces f a la menos 1 ahora sabe que tiene que ir de menos 1 hasta el 2. ¿Sí? Pero f a la menos 1 no puede hacer eso con cada valor que encuentre acá, porque sería loco tener que despejar cada vez para cada valor que le deja la f. Entonces hacemos la cuenta en general. En vez de decir que estoy trabajando con un número específico 2 y que me deja un número específico menos 1, lo que hago es decir que esto sale de un valor de x y llega acá a un valor de y. Y f a la menos 1 que dice, yo me encuentro con ese valor de y, entonces acá en vez de poner menos 1, le va a poner valor y despejo en general. Cuando despejo en general, de ahí saco el valor de x, pero ya para cualquier valor de y que se encuentre. Ahora ya f a la menos 1 sabe que si se encuentra con el valor de y 1, pone acá el valor de I1 y automáticamente sabe que tiene que ir al menos 2 sobre menos 1 igual 2. Entonces sabe que cuando se encuentra con el valor de I1, tiene que volver al 2. ¿Lo ven? Esta es una manera, o la manera, que encuentra f a la menos 1 para saber exactamente a qué valor de x tiene que volver. Y no hace 80 cuentas cada vez que se encuentra con un valor en b, sino que lo hacemos una sola vez, en general, y automáticamente con los valores de y que se va encontrando f a la menos 1, sabe perfectamente a cuál valor de x tiene que apuntar. Entonces nos da una función f a la menos 1 que depende del valor de y, porque lo que encuentra f a la menos 1 son valores de y de la f, imágenes de la f. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando escribimos la fórmula de la función, a las cosas del dominio las llamamos x. Entonces es simplemente por una cuestión de notación. Cuando uno hace f a la menos 1 de x, en realidad cambia la x por la y, lo único que hacemos es ajustarnos a la notación que usamos. Y es que las cosas del dominio se escriben como x. Entonces, acuérdense que las cosas que son y para la f son x para la f a la menos 1, porque sale de ahí. Es decir, esta x que está puesta ahí, esta x en realidad es una x que es roja, ¿sí? Porque es una x de acá. Lo que pasa que lo que es y azul para la f es x rojo para la f a la menos 1. ¿Ahora sí se entendió mejor? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Los demás? Hasta ahora Melanie me dijo nomás. Los demás. Lucas también. Va bien. Listo. O sea, la idea importante es esta. Y ya nos pasamos de la hora. Así que bueno, lo vamos a dejar acá. Nos falta todavía encontrar inversas de funciones cuadráticas, que eso lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene siguen conmigo. Vamos a ver eso, inversa de funciones cuadráticas, o sea, pueden hacer el ejercicio 20, pueden hacer todos menos el e y el g, que tienen funciones cuadráticas, menos el e y el g.
La clase que viene vamos a trabajar con funciones cuadráticas para buscarles la inversa y vamos a redondear la práctica 3. Vamos a ver algunos de los surtidos y después ya podemos arrancar con la práctica 4. ¿Está bien?